Dios tiene un sueño. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? Que la tierra sea llena con su gloria. Es el sueño de Dios. En Habacuc 2:14, en Isaías 9:11, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y Dios creó al hombre, lo vimos hace 8 días, a su imagen, conforme a su semejanza, en Génesis 1:28, y le dijo que fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre ella y sobre todas las cosas creadas. Ahora, era mucho más que solo llenarla de personas, de seres humanos. Eso lo hemos cumplido, ¿verdad? Eso lo estamos haciendo. Algunos participan, colaboran mucho más. Pero bueno, la tierra está siendo llena cada vez como que, bueno, vamos a comprar un pedazo en la luna. Eso va a empezar a ser, no sé, los que vendan propiedad raíz, Cheryl. Vender pedazos de la luna porque la tierra se está quedando corta. Pero creo que era mucho más que solo llenarla con seres humanos, solo personas, solo seres humanos. Lo que era llenar la tierra con su gloria a través de esos seres creados a su imagen y a su semejanza. Creo que es el sueño de Dios, llenar la tierra con su gloria, pero a través de ¿quiénes? De nosotros, de los seres que Él creó a su imagen y a su semejanza, para que reflejemos esa gloria, para que seamos como la luna. La luna no tiene luz propia. ¿Cuántos saben eso según las ciencias naturales? La luna no tiene luz propia, pero ¿por qué alumbra? Bueno, porque refleja la luz del sol. Así debe ser la iglesia, así debe ser cada uno de nosotros. No tenemos luz por nosotros mismos. No somos nosotros las lumbreras por nuestras capacidades, por nuestras habilidades. No, solamente somos reflejo de su gloria. Somos reflejo de Él. Ahora, con la caída, lo que el diablo quiso fue apagar la gloria de Dios, apagar la luz que había de Dios, el conocimiento que había de Dios. Lo quiso apagar, lo intentó apagar, extinguir. Ahora, entendemos algunos procedimientos de Dios que nos parecen un poco difíciles entenderlos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón el diluvio fue necesario? Ya pasamos por Génesis, recuerdan que ya leímos Génesis. Pero ¿por qué el diluvio fue una necesidad? Era que Dios estaba de mal genio y entonces, bueno, dice la Biblia que sí estaba enojado. Pero no era por cascarrabias. Mira, la Biblia dice que solo Noé quedaba justo en sus generaciones. Solo Noé tenía el conocimiento de la gloria de Dios. Por causa del pecado, toda la demás raza humana había perdido el conocimiento de Dios. Entonces, se muere Noé y queda esta tierra sin que nadie refleje su gloria. Ciertamente fue una medida drástica el diluvio, pero necesaria. ¿Sabes una cosa? Sin ese diluvio, tú y yo no conoceríamos de Dios. No sabríamos que Dios existía. Porque esto ha sido una línea de justicia. Desde el huerto cuando cayó el hombre, Dios le dio la promesa que levantaría la simiente de la mujer, la cual redimiría al ser humano, a la humanidad que había caído en pecado. Y entonces el diablo que escuchó que Dios levantaría de la mujer una simiente que le aplastaría la cabeza, se puso, no pierde tiempo el enemigo, se puso a ver por dónde vendría ese redentor. Eso explica por qué Caín mató a Abel. Mira que después de la caída del hombre, en el capítulo 3, en el capítulo 4 aparece un hecho tan drástico, tan terrible, que un hermano le quite la vida a su otro hermano. Pero ¿qué dice allá el capítulo, creo que es el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3? ¿Por qué causa lo mató? Porque Caín era del maligno.
Era un instrumento del maligno, Caín. Y entonces Abel parecía que fuera el redentor. Abel tenía rasgos de alguien que conocía a Dios. Abel tenía los rasgos de alguien que adoraba a Dios. Y de hecho lo adoró. Dice, es el primer héroe de la fe citado en Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. El diablo no corrió riesgos. Ese Abel puede ser el redentor. Así que tenemos que cortarlo. Entendemos en esta luz, y esto va a ser tema para los que estudian en el IMES, en este módulo estudiaremos estos materiales acerca de nuestra realidad, la realidad de nuestra redención en Cristo. En esta luz entendemos todas esas guerras del pueblo de Israel, todas esas guerras espiritualmente. Había un plan del enemigo. ¿Para qué? Para que donde apareciera el que parecía ser el redentor, poderlo cortar. Por eso toda la matanza de los niños de Belén, la matanza de los niños de Belén por manos de Herodes, no es sino la continuidad desde el Génesis capítulo 4 con la muerte de Abel. Muchas cosas trató el enemigo de hacer para quitar, para cortar esa línea de redención, ese conocimiento que traería salvación a la raza humana. Dios no desechó el plan original de llenar la tierra con la gloria suya a través de nosotros, hombres y mujeres creados a su imagen y a su semejanza. Y Jesús vino para restaurar esto, para salvar lo que se había perdido, para salvar lo que se había perdido. Mira que ahí no dice para salvar a los que se habían perdido. De hecho sí, pero dice para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido la gloria de Dios en la tierra, la presencia del Señor. Y Jesús vino como para eso. Cuando queda algo cortado, ¿verdad? Jesús aparece como el postrer Adán, lo que el primer Adán no pudo llevar a cabo, lo que el primer Adán no logró. Jesús vino para manifestar la gloria de Dios. Y Jesús es el modelo del hombre normal, el hombre normal, el hombre como debe vivir en esta tierra. Miremos a Jesús, Él es el modelo. Como Él hemos de vivir nosotros en esta tierra. Él anduvo, dice Hechos 10:38, que lo citamos, haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Donde Jesús estuvo presente, las cosas no siguieron igual. La tormenta se calmó, la enfermedad desapareció, los demonios salieron huyendo. El hambre fue saciada con los panes, con los peces. Donde Jesús está presente, las cosas no siguen iguales. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor está realmente presente en la vida, en la familia, en la ciudad, las cosas no seguirán iguales. Y por eso lo necesitamos a Él en nosotros. Y nosotros como instrumentos suyos, como vehículos suyos para expresar su gloria donde quiera que vamos. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, lo aceptamos como el Señor de nuestra vida, inicia la salvación nuestra. Nuestra salvación no es por recibirlo como el Salvador, es por recibirlo como el Señor. Porque Romanos 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay esa disyuntiva, eso que se ha predicado y que hemos predicado. Hay que borrar eso. Realmente se recibe como Señor y entonces, solo entonces recibiremos el beneficio de la salvación, el beneficio de la sanidad, el beneficio de la liberación, el beneficio de la prosperidad. Si Él es Señor de mi vida en cada área en que Jesucristo sea Señor de mi vida, el diablo no tendrá derecho. El diablo no tendrá dominio, pero hay áreas de nuestras vidas que no se las rendimos verdaderamente a Él y entonces el diablo puede robar, matar y destruir. Pero Él vino ¿para qué? Para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundancia es la gloria de Dios a través de cada uno de nosotros.
Hablamos hace 8 días, hablamos de cómo el Señor comienza esa buena obra. Filipenses 1:6. ¿Cuántos recuerdan qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido. Persuadido es una palabra bien fuerte. Eso no es solamente, bueno, me parece. De pronto, persuadido es estar plenamente convencido, con una certeza absoluta, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará cada día hasta la venida del Señor Jesucristo. Una buena obra. ¿Qué buena obra comenzó Dios en cada uno de nosotros? El hacernos una nueva criatura, el ser hechos de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero tiene que asegurarte que tú estás en Cristo. No que estás en la iglesia, no que estás en la célula, no que estás en una doctrina, que tú estás por la fe en Cristo Jesús y que lo has aceptado como Señor de tu vida. Entonces empieza la buena obra. La buena obra es una nueva creación. Mira, no es un parche de paño nuevo en vestido viejo. Muchos viven solamente que han adoptado ciertas costumbres, ciertas formas de culto diferente, pero su naturaleza sigue siendo vieja. Entonces es peor la rotura, dijo el Señor. Asegúrate, y como padre espiritual y líder, asegúrate de que hay una nueva creación manifestada en la vida de aquellos hijos espirituales, de aquellos discípulos que Dios ha empezado. Porque se debe empezar. El que empezó, debe haber un comienzo. Él es el autor y el consumador de lo que comienza. Y debemos asegurarnos que por el Espíritu y la palabra haya un nuevo nacimiento en el corazón de las personas para que esa buena obra pueda ser perfeccionada. Y eso terminamos hace 8 días, hablando qué usa Dios para perfeccionar su obra. ¿Qué usa? Personas y las circunstancias. Y los ambientes familiares y los ambientes laborales son los especiales. También los ambientes de la iglesia son especiales para perfeccionar la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Hoy quiero que miremos, porque esa obra de Dios también incluye mi responsabilidad. Yo no soy un ser inerte, ninguno de ustedes es un ser inerte, ¿no? Dios puso en nosotros libre albedrío, Dios puso en nosotros una determinación, Dios nos dio voluntad. Él nos pudo hacer marionetas para manejarnos con hilos, pero no era la idea, esa no era su semejanza. Dios nos pudo hacer de nosotros robots para manejarnos con switch, botones, pero así no es Él. Dios nos pudo hacer animales que responden por instintos, como cuando usted llega a la casa y el perrito que tienes en casa salta de alegría y te recibe. Dios no nos hizo así porque Él no es así. Él nos hizo con voluntad propia, con determinación, con libertad de escoger, de decidir nuestra vida. Y entonces en esta perfección, en este perfeccionamiento, en esta buena obra, Dios también cuenta con nuestra parte, con nuestra responsabilidad. Alguien dijo, en la inmensa rueda, creo que fue el hermano Arturo, no estoy muy seguro, pero en la inmensa rueda de la soberanía de Dios, gira la pequeña rueda de la responsabilidad humana. En la inmensa rueda de la soberanía de Dios, leemos en Isaías tanto de su soberanía. Todo lo he hecho yo, todo lo que quise lo he hecho, y no hay quien se resista, dice Isaías. La soberanía de Dios. En su soberanía, sin embargo, en esa rueda se mueve la rueda de nuestra responsabilidad humana. Y quiero por lo menos 2 cosas dejar con ustedes para que esa obra de perfeccionamiento
que Dios tiene en mente para llevarnos a qué. ¿Cuál es el estándar de calidad del cielo? ¿Cuál es el estándar? Cristo. Cristo. Memorícese Gálatas 4:19. Memoríceselo, medítelo, para que cuando esté usted en el proceso de perfeccionamiento, entonces usted sepa hasta cuándo, hasta dónde. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El producto de exportación a este mundo para llenarlo, para saturarlo con su gloria, es que cada uno de nosotros sea perfeccionado hasta llegar a que Cristo viva en mí. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que el que hable, que el que piense, que el que actúe sea Cristo en ti, y no sea tu yo, tu carne, tus pasiones, sino darle lugar al Espíritu de Cristo que está en nosotros, para entonces bendecir al que nos maldice, amar al que nos aborrece, orar por los que nos persiguen, entonces poder llenar de su gloria esta tierra. Primera, considero responsabilidad para que la obra de Dios pueda llevarse a buen término: ponte de acuerdo con Él. Ponerme de acuerdo con Él. En Amós capítulo 3, versículo 3 dice: ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hemos hablado este texto como en el ambiente de las parejas, y obviamente que tiene todo su sentido en el ambiente de parejas, de trabajo de equipo y demás, pero creo que también tiene que ver nuestra relación con Él. Amós 3:3. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ponernos de acuerdo con Dios, con todo lo que implica, es necesario para poder andar en todo este proceso con Él. Hay un personaje en la Biblia que no nos es muy familiar, porque no se registran mayores cosas que hizo, pero qué tremendo es lo que dice acerca de este personaje. Allá en el libro del Génesis capítulo 5, vamos a mirar versículo 22 al 24. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo andan dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo andan? De pelotera. En conflicto diario, constante. En un tira y afloje. En un toma y dame. ¿Qué dice? ¿Qué personaje es este? Génesis 5:22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc. Mira esa cifra me llama mucho la atención. ¿Cuántos fueron todos los días de Enoc? 365. ¿A qué le suena 365? Es decir, caminó cada día con Dios Enoc. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es todo lo que dice de Enoc, que caminó con Dios. Pero a la luz de Amós 3:3, pudiéramos decir, Enoc estuvo de acuerdo con Dios. Para poder caminar, Enoc se puso de acuerdo con Dios.
Muchos pretenden que Dios se pongan de acuerdo con ustedes. Muchos pretenden que Dios sea el que se acomode a sus anhelos. Muchos pretendemos que Dios sea el que se mueva para hacer lo que yo quiero. Pero el orden es diferente. El orden es que yo debo acomodarme a Él. Que yo debo decirle, sí, Señor, no entiendo lo que tú estás haciendo. Ay, 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 no lo entiendo. No, me duele. Ay, no será posible de otra forma. No tendrás otro método. Pero Señor, me pongo de acuerdo que es lo que me conviene. Me pongo de acuerdo que tú sabes lo que haces. Esta frase sí es del hermano Arturo y es de esas frases que ha sido acuñada. Dios permite en su sabiduría lo que pudiera prevenir con su poder. Dios permite en su sabiduría que te suceda, que te pase, que te acontezcan cosas que Él pudiera prevenir con su poder. Pero Él tiene un pensamiento, un sueño y una visión, que es perfeccionar la buena obra que comenzó en tu vida. Por eso, aunque pudiera prevenir ciertas cosas, su sabiduría la permite, porque con ellas Dios perfeccionará su buena obra en tu vida. Y entonces ponernos de acuerdo con Dios es decir, Señor, aunque no entiendo por qué me está sucediendo esto, o aunque no me gusta lo que me está pasando, yo creo que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Esto es, a los que conforme a tu propósito son llamados. Romanos 8:28 y el 29 completa la idea que estamos compartiendo. ¿Quiénes son los que ha llamado conforme a su propósito? A los que ha escogido, dice allí, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Somos hechura suya, creados en Cristo. Y Dios usa que todas las cosas nos ayuden a bien, aunque no nos salgan bien a nuestro parecer y entender, porque Dios está trabajando, Dios está aprovechando todo, Dios no pierde nada, con Dios no hay desperdicio ninguno. Las cosas más tremendas, más difíciles, Dios las puede convertir en bendición para ti. Dios no desperdicia nada. Aún el estiércol se convierte en abono. Dios todo lo aprovecha. Y ponerte de acuerdo con Dios te hará que el proceso sea mejor llevado. Si nos ponemos de acuerdo, y esto requiere crecimiento, requiere madurez. Necesita. Y todos nosotros hemos de alguna manera como pleiteado con Dios, ¿verdad? En algunos momentos de la vida como que nos hemos tratado de agarrar con Él. Pero a medida que maduramos, a medida que crecemos, entendemos, Dios tiene un plan para mi vida, un propósito mayor del que yo he pensado. Entonces, sabio es, me pongo de acuerdo para poder caminar con Él. Ahora, algo más dice de Enoc, que su caminar fue en Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice de Enoc, para dejar a Enoc quieto, que camine con el Padre por allá arriba, porque caminó por aquí bien con Él. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto, fue llevado. Mira, Enoc es un prototipo del arrebatamiento de los cristianos, del arrebatamiento que habrá, de cómo el Señor podrá llevarnos. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes
que fuese traspuesto, tuvo testimonio de qué? De haber agradado a Dios. Yo creo que a Dios se le agrada cuando nosotros le decimos: Señor, aunque no lo entiendo, me pongo de acuerdo contigo. Tú sabes lo que haces. Tú eres el experto. Tú eres mi hacedor. ¿Cuántos hemos leído eso ahí en Isaías? El Señor es mi hacedor, pero también ¿qué es? Mi formador. El Señor nos creó, sí, pero entonces su buena obra es ¿qué? Formarnos. ¿Por qué? Porque venimos deformados por causa de la caída. Entonces el Señor es nuestro formador. Y como el alfarero necesita meter su mano para formarnos. Leíamos en Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, 9 es un versículo que tal vez cuántos se sintieron identificados con ese 45, 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Quién subrayó eso? Eso no es una promesa, ¿no? Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Yo busqué una versión que nos pusiera las cosas un poco más claras. Y dice: pobre, una versión, son muchas versiones. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dirá la arcilla al que la trabaja: ¿qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? No te quedó bien esta nariz, voy a operármela. No, ese es otro asunto. Pero ¿cuánto le estamos diciendo, verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te está quedando bien la obra que estás haciendo. Hace unos años les leí esta historia, quiero leérselas, muy gráfica, de cómo es el proceso de Dios, para que nos pongamos de acuerdo con Él. Se cuenta que una vez en Inglaterra existía una pareja que le gustaba visitar pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de las tiendas favoritas era una donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver la tacita?, le preguntó la señora luego. Nunca he visto nada tan fino como esto. En cuanto tuvo en sus manos la taza, escuchó que la tacita comenzó a hablar. A ver, póngase ahí en la historia, métase usted. Tiene una tacita que empieza a hablarle. Eso es sobrenatural, ¿verdad? La tacita comentó: yo no he sido siempre la tacita que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó en sus manos y me golpeó y me moldeó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y grité: por favor, ya, déjame en paz. Pero él solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, que todavía no es tiempo. Después me puso en el horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi creador quería quemarme. Así que toqué la puerta del horno, y a través de la puerta del horno podía leer los labios de mi creador, que me decía: aguanta un poco más, que todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor, me dije a mí misma. Pero apenas me había refrescado, mi creador me estaba dando lija, cepillo y pintando.
El olor de la pintura era horrible, sentía que me ahogaba. Por favor, detente, le gritaba a mi creador. Pero él movía la cabeza haciendo un gesto y decía, aguanta un poco más, que todavía no es tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era como el primero, este era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué, le imploré que me sacara, grité, lloré, pero mi creador solo me miraba diciendo, aguanta un poco más, que todavía no es tiempo. Fue en ese momento que me di cuenta que ya no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a este horno. Justo ya estaba a punto de darme por vencida cuando se abrió la puerta y mi creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo, mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Mi creador nuevamente me dijo, yo sé que te dolió haber sido golpeada, moldeada por mis manos, pero si no te hubiera dejado como estaba, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causó muchas sofocaciones y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Si no te hubiera puesto en este segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido lo suficiente para que subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. La Biblia dice que en una casa hay vasos de honra y vasos viles. Los vasos viles no se pusieron de acuerdo con el proceso de Dios. Y dijeron, no cuente conmigo. No me sujeto. No me entreno. Quedaron como vasos viles. Pero la Biblia dice que hay vasos de honra. Y los vasos de honra están en la mesa del rey. ¿Cuántos quieren ser vasos de honra? Y aunque pases por el fuego, ¿qué leíamos? ¿Y qué comenzó leyendo Sergio esta mañana? Aunque pasemos por el fuego, no nos quemará, ni la llama arderá, porque Él está con nosotros. Mira que esos tres jóvenes israelitas que no se postraron delante de la imagen, esos fueron lanzados al lago de fuego, ardiendo 7 veces. Ese era el segundo horno, porque estaba calentado 7 veces más. De hecho, los que llevaban para subir, meterlos allá, se desintegraron. Los que fueron a llevarlos al horno, a tirarlos al horno, se deshicieron. Pero ¿qué pasó con estos tres jóvenes? Solamente las ataduras se rompieron y estaban caminando en el fuego libremente. Pero dice allí que no eran 3 los que estaban. Aunque eran 3 los que habían metido, no habían 3. ¿Cuántos había? 4. ¿Y cómo era el rostro del cuarto? Como hijo de los dioses, dice. ¿Y cuántos salieron del horno? 3. Luego ese hijo de Dios está ahí en el horno. Por si te toca en estos días. Por si estás en el horno en estos días. Él está ahí para sostenerte. Él está ahí para refrescarte. Él está ahí para no dejar que tu vida fracase ni peligre. Si ese es un horno que Dios preparó, Él está allí para salvarte, para guardarte. Con esto terminamos. El segundo aspecto que quiero dejar en consideración. El primero es ponte de acuerdo con Dios. No podrás caminar este proceso
en la manera que traiga gozo a tu vida, que traiga esperanza a tu vida, si tú no te pones de acuerdo que Dios sabe lo que está haciendo, que Él sabe cómo lo está haciendo, que en sus manos tu vida está segura. En sus manos tu vida está segura, protegida. En sus manos tu vida está a salvo. Y la segunda parte es que necesitamos, parte de este proceso lo hace, necesitamos un corazón limpio. Un corazón limpio. En una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, en el capítulo 5 y en el versículo 8, Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por mucho tiempo yo pensé, bueno, la santidad es requisito para poder ver a Dios en la otra vida. Y eso es verdad. Seguir la paz y la santidad, dice en Hebreos 12:14, sin el cual nadie verá al Señor. Pero hay algún aspecto en este camino de perfeccionamiento que es la vida cristiana. En este camino hay una necesidad que nos va a ayudar a sortear, que nos va a ayudar a sobreponernos, que nos va a ayudar, y es tener el corazón limpio, porque los de corazón limpio ven a Dios aún en las noches más oscuras. Los de corazón limpio ven a Dios aún por encima de las decisiones injustas que hayan tenido contigo. Los de corazón limpio ven que Dios está por encima de los hombres, por encima de las circunstancias. Los de corazón limpio pueden ver a Dios obrando sus propósitos, aún en medio de las tempestades, en medio de las adversidades. La gente que tiene corazón limpio puede ver a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Y hay un personaje que queremos mucho, ¿verdad? Y ese personaje es José. José, el hijo de Jacob. Todo lo que le pasó a José, todo lo que le hicieron en su familia, sus hermanos querían matarlo. El plan original era matarlo a él. Uno se le conmovió el corazón y dijo: no lo matemos, vendámoslo. Pues ese plan B tampoco era que fuera muy agradable, que digamos. Y lo vendieron. Y llegó a tierra extraña. Y como en un mercado, como gallinas y se venden vacas, lo vendieron. Y lo compró un funcionario del faraón. Mira cómo Dios empieza a tejer. El corazón, el hombre y la mujer de corazón limpio ve a Dios. Ve a Dios. No ve a Dios haciendo. ¿Ustedes cuántas han hecho surcidos, como de modistería? Sobre todo el punto de cruz, esas cosas que por el revés es una maraña de hilos que nadie entiende. ¿Sabe que mucha gente lo único que está viendo es la maraña de hilos? Que no tiene cabeza ni cola, que no se sabe dónde comenzó y dónde termina. Pero el corazón limpio vea del otro lado, ve el cuadro terminado, ve el cuadro perfeccionado, ve el cuadro completo. Ustedes saben la historia, para resumírsela, ustedes la conocen muy bien. Llegó a la casa de Potifar, capitán de la guardia del faraón, injustamente, por guardar su integridad, por guardar la pureza, por el temor a Dios, por no ofender a Dios. Fue acusado falsamente, llevado a la cárcel. Allí estuvo por varios años. Entró de 17 años a la cárcel. O todo este proceso realmente empezó a los 17 años y de la cárcel salió a los 30 años. Fueron 7 años. 7 años serían de vacas flacas y de vacas gordas. Fueron 7 años de formación. 7 años para preservar
la humanidad, por un hombre perfeccionado en el fuego de Dios. Sabes que esa hambruna fue para destruir toda la tierra, pero por un hombre perfeccionado por el cincel de Dios, labrado por la mano de Dios, toda la humanidad fue preservada por un hombre que se mantuvo fiel y anduvo de acuerdo con Dios, y su corazón se mantuvo limpio, para que una vez, cuando llegó a ser el segundo más importante en Egipto, y vinieron sus hermanos, y él se da a conocer a ellos, les dice esa frase de Génesis 45:8: así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. José tuvo el corazón limpio para ver que por encima de sus hermanos y de todas las cosas que le pasaron, era Dios el que estaba en control de todas las cosas. No me enviaron ustedes a mí. ¿Cómo? Si lo quisieron matar y si lo vendieron, ¿cómo que no lo mandaron ellos? Un corazón limpio puede ver a Dios más allá de las personas que te han hecho daño, más allá de las circunstancias que te hayan afligido. Un corazón limpio ve a Dios. ¿Estás viendo a Dios en lo que estás pasando? ¿Estás viendo a Dios? Si no ves a Dios, hoy sea una oportunidad para decirle: Señor, limpia mi corazón, limpia mi corazón. Si solamente estoy viendo a esa persona que es la que me ha hecho injusticia, si solamente estoy viendo circunstancias, pero no te estoy viendo a ti, que controlas todo, que eres soberano sobre todas las cosas. Señor, limpia mi corazón, dame un corazón puro. David le pidió a Dios un corazón limpio, crea en mí, en el Salmo 51, y un espíritu recto renueva en mí. Y lo segundo, que fue lo primero que dijimos: ponte esta mañana de acuerdo con Dios. El proceso es difícil, pero si no estás de acuerdo, será mucho más complicado. Pongámonos de acuerdo con Dios para poder andar con Él y ver que su producto que ha tenido en mente pueda ser completado, pueda ser terminado. Y es, como dice en Mateo 5: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.